Bienvenidos al canal El Mundo Literario. Hoy, sábado de autoayuda y motivación. Nos sumergimos en el mundo de Cartoya y su obra maestra El Poder de la Hora. Sabemos que te interesa el tema, así que hemos preparado un deep dive especial con información de varias fuentes. El poder de la hora se ha convertido en un clásico de la espiritualidad moderna, inspirando a millones a buscar la paz. En la presencia de sus vidas. Exacto. El libro propone una idea poderosa. ¿Puedes contarnos un poco sobre el mensaje central? Claro que sí, la idea central del poder de la hora es que el sufrimiento humano proviene en gran medida de nuestra incapacidad para vivir en el presente. Nos perdemos en los laberintos del pasado, en recuerdos dolorosos, o en rencores, o nos angustiamos por el futuro, por lo que pueda pasar, o por lo que no queremos que suceda. Y al hacer esto, nos olvidamos de que la única realidad tangible es el ahora. Tiene mucho sentido. A veces siento que mi mente es como un torbellino de pensamientos sobre lo que ya pasó o lo que vendrá. Y me cuesta concentrarme en lo que está sucediendo en este momento. Esto es algo que a muchos nos pasa, y es precisamente a lo que Toye se refiere, cuando habla de la mente como una voz, que no para de comentar y juzgar. El poder de la hora nos enseña a observar nuestros pensamientos sin juicio, como si fueran nubes que pasan por el cielo de nuestra mente. Me intriga mucho la historia personal de Toye. Como él mismo experimentó una profunda transformación. Las fuentes mencionan que sufrió ansiedad y pensamientos suicidas hasta los 29 años. ¿Cómo logró salir de esa oscuridad y llegar a este mensaje de paz y presencia? La historia de Toye es realmente inspiradora. Después de años de profundos sufrimientos, experimentó una epifanía, una profunda toma de conciencia, que lo llevó a un estado de paz interior. A partir de esa experiencia, comenzó a desarrollar sus enseñanzas sobre la importancia de vivir en el presente. Y el poder de la hora es el resultado de esa transformación personal. Es interesante cómo a partir de su propia experiencia de dolor pudo encontrar una salida y luego compartirla con el mundo. De alguna manera lo hace más humano, ¿no? Porque nos muestra que incluso alguien que ha pasado por momentos tan difíciles puede encontrar la paz. Sin duda. Y eso es algo que resuena en muchas personas. El hecho de que Toye haya experimentado ese sufrimiento en carne propia le da una mayor autenticidad a su mensaje. Claro. No se siente como un gurú lejano, Ah, hablándonos desde un pedestal, Ujú. hablando de llevar ese conocimiento a la práctica. ¿Qué nos dice el poder de la hora sobre cómo aplicar estas ideas a nuestra vida diaria? ¿Nos da alguna herramienta concreta? El poder de la hora no se queda solo en la teoría. Nos ofrece diversas técnicas para cultivar la presencia en nuestra vida cotidiana. Una de ellas es la atención plena al cuerpo. Se trata de prestar atención a las sensaciones físicas, como la respiración, el latido del corazón o la sensación de nuestros pies en contacto con el suelo. Es como anclarnos al presente a través de las sensaciones. Es algo que podemos hacer en cualquier momento y lugar, ¿no? Exactamente. La atención plena al cuerpo es una herramienta muy útil para salir del laberinto mental y volver al momento presente. Y otra técnica fundamental que propone Toye es la meditación. Así es, la meditación nos ayuda a aquietar la mente y a observar nuestros pensamientos sin dejarnos llevar por ellos. Es como crear un espacio de calma interior, un oasis en medio del ruido mental. Entiendo, he probado la meditación algunas veces, pero me cuesta mucho mantener la mente en blanco. Siempre hay algún pensamiento que te cuela y me distrae. Es normal que al principio la mente se resista a estar en silencio. Lo importante es no frustrarse, simplemente volver a enfocar la atención en la respiración o en el objeto de meditación cada vez que nos damos cuenta de que nos hemos distraído con la práctica. La mente se va aquietando y podemos experimentar momentos de mayor paz y claridad. Eso me anima a seguir intentándolo cambiando un poco de tema. Me gustaría profundizar en el concepto del ego que se menciona bastante en las fuentes. ¿Cómo lo define Toye? Según Toye, el ego es una falsa imagen de nosotros mismos que construimos a partir de la identificación con nuestros pensamientos, emociones y experiencias. Es como una máscara que nos ponemos para presentarnos al mundo, una construcción mental que se basa en el miedo, la necesidad de aprobación y la búsqueda constante de más. Entonces el ego no es nuestro verdadero yo, sino una especie de personaje que hemos creado. Exactamente, el ego nos hace creer que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras posesiones, nuestro estatus social, pero en realidad somos mucho más que eso. ¿Y cómo afecta el ego a nuestra capacidad de vivir en el presente? El ego se alimenta del pasado y del futuro, se aferra a los recuerdos dolorosos, a los rencores, a las viejas historias que nos contamos sobre nosotros mismos, y al mismo tiempo se proyecta hacia el futuro, creando expectativas, deseos y miedos que nos mantienen atrapados en un ciclo de ansiedad e insatisfacción. Es como si el ego nos impidiera conectar con el momento presente, con lo que está sucediendo aquí y ahora. Exacto. El ego vive en un estado de resistencia constante a lo que es, se queja del presente, lo juzga, lo compara con un pasado idealizado o con un futuro que aún no existe, y esa resistencia es la que genera gran parte de nuestro sufrimiento. En las fuentes que hemos consultado se menciona el concepto de rendición
como una forma de liberarnos del dominio del ego. ¿Podrías explicarnos qué significa rendirse en el contexto de las enseñanzas de Tolle? Rendirse no significa resignarse o darse por vencido en el contexto del poder de la hora. Rendirse significa aceptar lo que es sin resistencia, dejar de luchar contra la realidad y permitir que las cosas sean como son, es dejar de aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas, a nuestras expectativas y a nuestra necesidad de controlar. Suena un poco paradójico, ¿no? Rendirse para poder ser libres. Es una paradoja que se resuelve cuando entendemos que la verdadera libertad no proviene de controlar las circunstancias externas, sino de liberarnos del control que el ego ejerce sobre nuestra mente. Cuando nos rendimos a lo que es, dejamos de generar resistencia y encontramos una paz interior que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. Me recuerda un poco a la idea de fluir con la vida, en lugar de nadar contracorriente. Es una buena analogía. Cuando fluimos con la vida, dejamos de resistirnos y permitimos que las cosas sucedan de forma natural. No se trata de ser pasivos, sino de actuar desde un lugar de aceptación y presencia en lugar de desde el miedo y la resistencia. Y hablando de fluir, ¿qué nos dice el poder de la hora sobre las relaciones? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras interacciones con los demás? Cuando estamos presentes en nuestras relaciones, dejamos de proyectar nuestras expectativas, juicios y necesidades sobre los demás. Podemos verlos tal como son, sin las distorsiones del ego. Es decir, nos relacionamos desde un lugar de mayor autenticidad y compasión. Exactamente. Y al hacerlo, creamos un espacio para que el amor fluya de forma más libre y genuina. Me gusta esa idea de crear un espacio para el amor. A veces siento que mis relaciones están contaminadas por mis propias inseguridades, mis miedos y mis expectativas. Es algo muy común. El ego tiende a utilizar las relaciones para satisfacer sus propias necesidades, para buscar aprobación, seguridad o validación. Y eso puede crear mucha fricción y sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos evitar que el ego sabotee nuestras relaciones? La clave está en ser conscientes de nuestros propios patrones mentales y emocionales. Cuando nos damos cuenta de que estamos actuando desde el ego, desde el miedo o la necesidad, podemos elegir una respuesta diferente. Es decir, podemos elegir actuar desde la presencia, desde la compasión y desde la autenticidad. Exacto. Y al hacerlo, transformamos nuestras relaciones en un espacio de crecimiento, de conexión y de amor verdadero. El poder de la hora nos ofrece una visión profunda y transformadora sobre cómo vivir una vida más plena y significativa, pero todavía hay mucho por explorar. Te invitamos a acompañarnos en la tercera parte de este Deep Dive. Hemos hablado de la importancia de vivir en el presente, de las trampas del ego y de cómo cultivar relaciones más auténticas. Pero hay un concepto que me intriga especialmente y que aparece en las fuentes que hemos consultado: la iluminación espiritual. Ese es el objetivo final del camino que propone Tolle. La iluminación espiritual es un concepto complejo que ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia, en el contexto de el poder de la hora. Tolle la describe como un estado de plena conciencia, donde nos liberamos de la identificación con la mente y el ego, conectando con nuestra verdadera esencia, con lo que llama el ser. Entonces no se trata de alcanzar un estado de perfección moral o de acumular conocimientos, sino de conectar con una dimensión más profunda de nuestro ser. Exacto. Tolle nos dice que la iluminación no está en un futuro lejano, sino que está disponible aquí y ahora, en este mismo instante. Solo necesitamos aprender a acceder a ella. En las fuentes se menciona un concepto que me parece fascinante: el espacio interior. ¿Podrías explicarnos qué es y cómo se relaciona con la iluminación? El espacio interior es esa quietud profunda que reside en nuestro ser, más allá de constante flujo de pensamientos y emociones. Es un espacio de paz, de serenidad y de conexión con una dimensión que trasciende lo personal. Tolle nos dice que ese espacio interior es la fuente de la verdadera felicidad, del amor incondicional y de la sabiduría. Suena como un estado de paz interior muy profundo. ¿Cómo podemos acceder a ese espacio interior? ¿Nos da Tolle alguna pista? Tolle nos enseña que la puerta de acceso al espacio interior es la presencia, a través de la práctica de la atención plena, de la meditación y de la rendición al momento presente. Podemos aquietar la mente y conectar con esa dimensión de nuestro ser. No se trata de un proceso fácil ni rápido. Requiere de práctica constante y de un compromiso con el despertar de la conciencia. Entiendo, no es una solución mágica, sino un camino de autoconocimiento y de transformación interior. Exacto. La iluminación no es un destino al que se llega, sino un viaje que se realiza paso a paso, momento a momento. Cada vez que elegimos la presencia en lugar de la distracción, cada vez que observamos nuestros pensamientos sin juicio, cada vez que aceptamos lo que es en lugar de resistirnos, estamos dando un paso hacia la iluminación. El poder de la hora nos ofrece una visión realmente transformadora sobre la vida y sobre el potencial humano. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a liberarnos del sufrimiento y a conectar con una dimensión más profunda de nuestro ser. Es un libro que nos desafía a vivir de una manera más consciente, más auténtica y más plena. Y lo más importante es que nos recuerda que la paz interior, la felicidad
y el amor no están fuera de nosotros, sino que residen en nuestro interior. Y que el camino para acceder a ellos es la práctica constante de la presencia, el cultivo del silencio interior y la rendición al momento presente. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive en el poder de la hora. Esperamos que las ideas que hemos compartido te inspiren a explorar este libro y a descubrir por ti mismo el poder transformador del presente. Dale like y suscríbete.